Ruptura de implantes por inestabilidad. En esta fractura femoral se inicia la consolidación ósea porque se establece un equilibrio biomecánico entre la contractura muscular y la deformación, iniciando la estabilidad que dará lugar a un puente óseo, el mismo que incrementará la estabilidad para continuar el proceso. Los controles a las 18 y 53 semanas permiten ver claramente el proceso de remodelación ósea. Evolución de la consolidación, que termina con la recanalización a las 191 semanas. Obsérvese que la deformación inicial está en el plano de trabajo. Esta es una fractura en el fémur de un perro, en el que no se empleó ningún tratamiento. El animal solo levantó la pata y la mantuvo así. El equilibrio biomecánico entre la contractura muscular y la deformación permitió una estabilidad que evolucionó a la consolidación ósea. En esta fractura se intentó una reducción total inicialmente, pero no se consiguió la estabilidad necesaria para iniciar la consolidación. En cambio, en esta fractura de húmero se permitió un cabalgamiento para establecer el equilibrio biomecánico que proporcionó la estabilidad necesaria para iniciar la consolidación. Cuando se realiza osteosíntesis, el objetivo es acortar el tiempo de consolidación e iniciar una rehabilitación precoz. Cuando ocurre una fractura, se presenta una disrupción de las líneas de fuerza y por lo tanto se altera la capacidad de carga del hueso. Con la osteosíntesis lo que se intenta es restituir la capacidad de carga del hueso y evitar, mediante una mala técnica quirúrgica, la fatiga del implante y posterior ruptura, y como consecuencia la falta de consolidación ósea. Cuando se realiza compresión interfragmentaria a través de una placa, deberá necesariamente realizarse el pretensado de la misma para evitar complicaciones. Cuando por una falla al realizar la osteosíntesis se permite que la placa absorba la capacidad de carga, esta primero se fatigará y luego se romperá. Cuando no se hace el pretensado, la capacidad de carga la absorbe la placa, que se fatigará y romperá. Con el pretensado, la compresión interfragmentaria es uniforme en el hueso y permite restituir su capacidad de carga sin complicaciones. La banda de tensión convierte las fuerzas tensiles en fuerzas axiales de compresión. Krompecher observa que solo bajo condiciones de estabilidad se presenta el paso directo de fibroblasto a osteoblasto, sin pasar por la prefase de condroblasto. Experimentalmente se hacen perforaciones óseas de diferentes tamaños, lo que permitirá el mayor grado de estabilidad, y esto dará lugar a la consolidación primaria o directa. Cayo Per Priman, consolidación en contacto, directa o primaria. Los principios de biomecánica necesarios a considerar son el pretensado de las placas y la compresión interfragmentaria, la presión curva, la columna de Pauwels, la flexibilidad y rigidez de los implantes, la presión cíclica y la reabsorción ósea. La ausencia del pretensado originó que la placa absorba la capacidad de carga y primero se fatigue y luego se rompa. La presión curva se refiere a que la estabilidad inicial al terminar la cirugía disminuye con el paso del tiempo. El ajuste inicial de los implantes será menor por acción de las presiones y movimientos que puedan provocar aflojamientos. Un implante que anule las fuerzas externas de tensión las convertirá en fuerzas internas o de compresión axial, que es lo que queremos conseguir con la osteosíntesis. Esto se comprende con el esquema de Pauwels. Cuando se aplica una carga central en una columna cilíndrica, en su interior
actuarán fuerzas axiales de presión, pero si la carga se la coloca excéntricamente en el interior de la columna, aparecerán además fuerzas flexoras de tensión. Estas fuerzas de tensión se pueden anular aplicando un tirante, lo que equivale a colocar una carga en el otro lado de la columna. De esta forma se restituye las fuerzas axiales de presión. Una placa flexible no permite la consolidación en la cortical subyacente. Bastará cambiar por una placa de mayor rigidez que proporcione estabilidad y la consolidación se completará. Inestabilidad inicial porque el brazo superior de la placa es corto y los tornillos no se anclan en las dos corticales. Debido a las presiones que se repiten cíclicamente, se origina reabsorción ósea, lo que produce aflojamiento de los implantes y no consolidación. Hay un principio en biomecánica que dice que todo hueso que es sometido a una presión cíclica responderá con reabsorción ósea. Complicación por mala indicación pre y post quirúrgica. Aflojamiento por carga precoz. Fatiga y ruptura de tornillo por carga precoz. Queda demostrado entonces que la estabilidad es un requisito para la consolidación. Esta fractura, a los 8 meses, no mostraba imagen de callo óseo y pudo ser considerada como una pseudoartrosis. Se continuó manteniendo la estabilidad con la placa y a los 15 meses se aprecia la consolidación a los rayos X. Entonces, para evitar tener fallas en osteosíntesis, no solo debemos conseguir, sino mantener la estabilidad. Esta complicación, consecuencia de la inestabilidad, fue corregida con un clavo intramedular. Los clavos intramedulares fresados aseguran su estabilidad por el fresado de todo el canal, por lo que solo deben usarse en las fracturas diaficiarias. Esta complicación fue resuelta colocando otra placa que aseguraba una mejor estabilidad. 2 casos de complicaciones por inestabilidad secundaria. Esta fractura evolucionaba a la no consolidación y los implantes se fatigarían y romperían, por lo que se le advirtió al paciente, quien guardó reposo, contribuyendo a mejorar la estabilidad que fue suficiente para una buena evolución. Otra causa de fracaso es la gran desperiostización. En esta fractura de trazo simple se le colocó gran cantidad de elementos de osteosíntesis y como resultado se presentó esta necrosis ósea. En cambio, otra fractura de trazo más complejo se trató con el material necesario y evolucionó a la consolidación sin complicaciones. En resumen, vemos que la inestabilidad es la causa principal de los fracasos después de realizada la osteosíntesis. Esto generalmente se debe al uso de implantes inadecuados. Conviene remarcar que existe material de mala calidad que se está comercializando. El desconocimiento de la técnica quirúrgica por mala ubicación de los implantes es otra causa de falla. De forma similar, una reducción inadecuada y ausencia de injerto óseo cuando se requiere hacen fracasar el resultado. Otra causa de fracaso es el tratamiento postoperatorio inadecuado. Muchas veces se confunde movilizar precozmente con carga precoz. Se desconoce el concepto de presión curva y lo que es fatiga y ruptura del implante.